En Lanzarote, en nivel 4 de alerta sanitaria, interviene en una fiesta ilegal en la que supuestamente se encontraba un juez y una letrada de la Administración Judicial. Una presunta denuncia anónima alertó a la Guardia Civil cuando llegó a la villa ubicada en Yaiza y la tienen. Se encontraron con una decena de personas sin mascarilla y sin respetar las distancias de seguridad. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Ese juez habría pedido a los agentes que intervinieron que se identificaran uno por uno. Así lo adelantaba hoy el Canarias 7 en su edición digital, Sara Duarte, y todo eso ocurría en una villa en la que tú estás ahí, en Yaiza. Así es, presunta presencia de un juez y de una letrada en una fiesta ilegal, así lo ha adelantado el Canarias 7. Una docena de personas se encontraban en una villa sin respetar las restricciones del nivel 4. Entre ellos, un juez quien, según el periódico, pidió a los agentes se identificaran y calificó la intervención como desproporcionada. Esto no ayuda a controlar la pandemia, lo que sí ayuda y mucho es que Canarias es la primera comunidad de toda España que consigue tener más vacunados de las 2 dosis que personas que se hayan contagiado desde que comenzó toda esta pandemia. Hoy hemos estado en una de las vacunaciones a grandes dependientes que está en curso ahora mismo en Canarias, en El Hierro. Aroa Cano. En El Hierro, Sanidad ha comenzado a administrar las vacunas de la COVID-19 en domicilios de grandes dependientes. Hoy ha sido el turno del municipio de Valverde. Las restricciones sanitarias siguen dejando a canarios que se sienten atrapados, como Cristina, una gran canaria con 2 hijos menores que no puede regresar de Londres. Lleva todo un año confinada. Por favor, necesitamos ayuda. Necesito ayuda, necesito volver a Canarias, necesito estar con mi familia. Estoy agobiadísima. Es que no te lo puedo explicar. Si ya un niño da muchísimo trabajo, imagínate 2. Más corresponsabilidad. Canarias pide eso en el Senado, que no se mire para otro lado. Madrid, Silvia Mascareño, con el fenómeno migratorio. Sí, el presidente reclama un pacto de Estado por la inmigración, un gran acuerdo que permita gestionar un fenómeno que solo el año pasado dejó casi 25.000 personas en nuestras costas. Dice Torres que eso no lo puede asumir una sola comunidad autónoma. He apelado a un gran acuerdo en el Senado y también en el Congreso para que demos la respuesta más adecuada al fenómeno migratorio. Al campamento temporal de las raíces en Tenerife se han desplazado hoy la eurodiputada Sira Riego y miembros del Ayuntamiento de La Laguna. Una visita para conocer este centro en el que se alojan inmigrantes que han llegado en cayucos. Los usuarios los han recibido con pancartas y han vuelto a reivindicar mejores condiciones de vida. Islas Jaula, así se conoce a fenómenos como el de Lesbos, Lampedusa o ahora Canarias. Partiendo del espectáculo Moria, dirigido por Mario Vega, Canarias es Cultura va a reflexionar este sábado sobre el papel de los agentes culturales ante una de las mayores crisis humanitarias. Cuando llegamos al estreno... Tremendo. Abusó de sus 5 nietos cuando estos eran menores de edad. Hoy se sentaba en el banquillo de los acusados, ahí lo tienen, con una petición del fiscal de 34 años de cárcel. Hay varios testigos, pero el acusado lo niega todo. Hip hop, música clásica o de los años 80. Los telecopios Magic en La Palma están buscando banda sonora para este particular movimiento de unos instrumentos que llevan muy alto el ojo del hombre, hasta el centro del universo. Aunque parezca mentira, la calima tiene su lado bueno y positivo. Tiene mucho que ver con esto, con la vegetación y la fertilización. Y además, increíble pero cierto, agranda el territorio. ¿Cómo es esto? Luego se lo contamos. Pues llega el fin de semana y cambia por completo el tiempo. La pregunta, ¿abrigo y paraguas? Shaila Falcón. Sí, la calima dará paso a un fin de semana de tiempo inestable en el que además de descenso de temperaturas y algo de lluvia tendremos nubes, viento y mal estado del mar en las costas del norte y oeste de las islas. Todo por la visita mañana de un frente frío. Se lo contamos luego en el espacio del tiempo.
Vamos a empezar hoy con un ejemplo de lo que no se debe hacer y, sin embargo, sigue todavía ocurriendo y se repite. La Guardia Civil y la Policía Local de Yaiza, en Lanzarote, han intervenido en una fiesta ilegal con 12 personas que no respetaban las restricciones, además en una isla especialmente grave que está en nivel 4 de alerta. Sara Duarte tiene más datos. Sara, buenas tardes de nuevo. Y entre los asistentes a esa fiesta había un juez. Así lo ha hecho público el medio de prensa escrita Canarias 7, por el cual un aviso anónimo alertó a la Guardia Civil. Los agentes se personaron en una villa ubicada en el municipio de Yaiza y se encontraron con una docena de personas bailando sin mascarilla y sin ser convivientes, es decir, sin respetar las restricciones. Según el periódico, entre ellos se encontraba un juez, quien, por cierto, pidió a los agentes se identificaran y presuntamente calificó la intervención como desproporcionada. El medio escrito además confirma que le acompañaba una letrada de la Administración Judicial. La Guardia Civil no desmiente los hechos y aclara que no aportará ningún tipo de información que revele la identidad de las personas. Por su parte, el delegado del Gobierno rechaza cualquier infracción de este tipo. Da igual que sea un estudiante, que sea una... tenemos que ser responsables todos ya vemos que no hay prácticamente nadie, ningún sector de la población que esté exento de cometer esa infracción al final a las normas sanitarias, pero un riesgo, sobre todo, asumir un riesgo. Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de cada uno, de todos como ciudadanos. Bueno, pues para evitar fiestas como esta, la policía local tiene marcado este fin de semana, precisamente como de alto riesgo en plena semana de carnavales, y por eso las ciudades de Canarias se están preparando para controlar la calle y las fiestas privadas que, insistimos, están totalmente prohibidas. Un fin de semana de piñata que tampoco viviremos por la pandemia. Para conseguir que se cumplan las medidas contra la COVID-19, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevará a cabo un dispositivo que no se verá afectado por los 4 positivos por COVID y los 8 agentes confinados de la policía local. Sí, vamos a tener el mismo dispositivo que tuvimos el primer fin de semana de nuestro no carnaval o nuestro carnaval virtual, y vamos a tener esos 60 efectivos en cada turno, pues para que se garanticen las medidas sanitarias. A diferencia de otros años, esta calle estaría abarrotada de gente. Sin embargo, este 2021 no encontramos ni escenario, ni kioscos, ni tampoco gente disfrazada. Pero lo último que pierden los tinerfeños es la esperanza. La verdad que está siendo muy raro, pero necesario. Esperando que el próximo año pues ya podamos tener nuestro carnaval. Y en Las Palmas de Gran Canaria continuará activo durante el próximo fin de semana un amplio dispositivo de seguridad, un dispositivo que se reforzará aún más en zonas como este Parque Santa Catalina durante la tarde y también durante la noche. Un trabajo que hará conjuntamente Policía Nacional y Policía Local. Durante el pasado puente carnavalero se llegaron a sancionar a 120 personas por incumplir el toque de queda y a 200 por no llevar mascarilla. Desde el Ayuntamiento capitalino se pide colaboración ciudadana para denunciar cualquier tipo de acto que incumpla la normativa sanitaria. Se mantiene este último fin de semana pues esa vigilancia especial de fiestas en la calle, del control del toque de queda y de las fiestas privadas. Un fin de semana de carnaval atípico en el que se nos pide máxima colaboración. Bueno, actos irresponsables no ayudan, sí ayudan mucho las vacunas, y desde el lunes se están vacunando aquí en Canarias a los grandes dependientes. Los sanitarios están recorriendo todas las islas hasta el lugar más recóndito para llevar esas vacunas. Aroa Cano, a quienes no puedan salir de su casa, como ahí, en El Hierro. Los equipos de vacunación del Hierro se han puesto en marcha para administrar la vacuna de la COVID-19 en domicilios de grandes dependientes. Lola hoy nos ha abierto las puertas de su casa. Dolores. Ajá. Mira por ahí. Dolores, soy Rosy. De acuerdo, ya le voy a... Venimos para la vacuna. Yo recibo a todo el mundo por la ventana, ¿sabes? Por seguridad, nos dice, hoy está un paso más cerca de los suyos. Para la gente joven y para todo, pues está bien, estoy agradecida de que nos atiendan. Dependientes del Pinar y Frontera ya han recibido las dosis. Hoy ha sido el turno de Valverde. El Hierro es una isla muy envejecida y entonces tenemos muchos pacientes dependientes que por fragilidad viven solos, en sitios muy aislados. Las jornadas se han desarrollado sin incidencias. No hemos tenido reacciones adversas ni efectos secundarios importantes, que es lo más que nos preocupa al trasladarnos a un domicilio. Aunque llevamos unos maletines para las urgencias,
pues al final estamos fuera del ámbito sanitario. Esta semana todos los grandes dependientes de la isla contarán con la primera dosis de esta vacuna. Vacunas como esas van a llegar a Canarias la próxima semana, unas 60.000 dosis de las 3 marcas, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Hoy queremos aclarar dudas que todavía siguen persistiendo sobre unas vacunas que son hoy por hoy la única manera de vencer al virus. Las vacunas contra la COVID-19 se diferencian, por ejemplo, por su eficacia o su conservación. Pero, ¿cómo nos defienden frente a la enfermedad? Pfizer y Moderna se basan en el ARN mensajero, es decir, enseñan a nuestras células a producir una proteína que crea los anticuerpos. Ninguna inocula el virus, tampoco la de AstraZeneca. Está constituida por una línea celular de adenovirus que se han obtenido además del resfriado del chimpancé. Pero eso no se está inoculando el virus. Es decir, no produce la enfermedad, pero haberla pasado sí genera una respuesta protectora. Hay que vacunarlo porque no sabemos cuánto dura esa respuesta protectora. Se ha decidido en todo el país dejar un estatus, un marco de 6 meses. Inmersos en la vacunación de grandes dependientes y mayores de 80 años, Sanidad ya sabe cómo continuará la estrategia. Seguir vacunando en función de tramos de edad, priorizando los perfiles de patología. Y se está trabajando ahora fundamentalmente en el grupo 6, sacar los listados de todas estas fuerzas de seguridad, todos estos docentes, darles una cita y poderlos vacunar. Para llegar al 70% de la población habrá que esperar a la llegada masiva de vacunas, pero Canarias ya puede presumir de ser la única comunidad de España en la que los inmunizados, 50.200 personas, ya superen el número de casos. Y las restricciones sanitarias siguen provocando situaciones que son cuando menos anómalas. Lo van a ver. Una canaria con 2 hijos pequeños que vive en Londres se siente, nos lo ha contado ella, secuestrada en su propia casa. 1 año de cuarentena y sigue sin poder volver a Canarias, a su casa. Cristina es una canaria residente en Reino Unido. Lleva 8 años viviendo en Londres, el último confinada, ya que tiene 2 hijos de 5 meses. Quiere regresar a casa. Decidimos esperar hasta febrero de este año para que los bebés tuvieran una vacuna para que estuvieran protegidos. ¿Qué nos encontramos? Que llega febrero y nos cancelan el viaje. El gobierno español restringe la entrada a los británicos debido a la crisis del coronavirus. Cristina, al ser española, podría viajar, pero sin sus hijos. Al nacer en suelo británico, son británicos y mi pareja es británica. Entonces, podría viajar yo sola, sin mis hijos. Como tú comprenderás, yo no lo voy a dejar atrás. La embajada ha estado cerrada debido a la pandemia y a los niños no le han podido tramitar la nacionalidad materna, aunque si consiguieran el salvoconducto... No podría, porque son mellizos. Y la ley te dice un adulto, un bebé. ¿Por qué no puede viajar? ¿Por qué? ¿No le pueden hacer una PCR en el aeropuerto y ver que no está infectado? Necesito ayuda, necesito volver a Canarias, necesito estar con mi familia. Estamos aquí desamparados. Sostiene que como ella hay muchas personas en la misma situación. Ya su caso está siendo estudiado por el Defensor del Pueblo. La pandemia ha obligado a prohibir el uso del tabaco incluso en terrazas abiertas, pero lo de fumar, si nos ponemos a recordar, en centros de trabajo, aviones o restaurantes, ¿se acuerdan? Bueno, esto no es muy viejo. La ley que restringe el uso del tabaco en espacios públicos cumple 15 años y hoy echamos la vista atrás para recordar imágenes que son hoy día imposibles. Cuando salíamos a una discoteca en el puerto y demás, la ropa era increíble como olía al día siguiente de humo y eso. La gente fumando en programas, en restaurantes y lo dejaba como un disparate. Antiguamente estábamos en un centro comercial y que la gente fumaba y no pasaba nada. Ahora me resulta antinatural. Desde 1999 está prohibido fumar en los aviones y guaguas, pero aún faltaban años para que el humo desapareciera de cualquier espacio cerrado de uso colectivo. Ocurrió en enero de 2011. Ha sido un acierto total y no podemos ir para atrás. La ley antitabaco nació para que el hábito de fumar dejase de verse como algo natural y para proteger la salud también de los trabajadores y de los menores de edad. Lo normal es que empecemos a ver ahora efectos en la prevalencia y en la aparición de cáncer de pulmón en determinadas poblaciones de la iniciativa que supuso la ley antitabaco. Esta norma logró que la edad de inicio de consumo se retrasara y que cada vez haya más personas que buscan ayuda para dejar el hábito. Todo el mundo lo tiene perfectamente asimilado.
Aunque hoy pocos lo discuten, lo cierto es que en un primer momento la hostelería lo vivió como un varapalo importante. Hace 10 años, cuando se decía que una cafetería, pues que tomaras un café y no pudieras fumar un cigarro, iban a cerrar todas las cafeterías. Se intentaron delimitar las zonas del restaurante, algunos podían, otros no, otros incluso cerraron. Y lo peor fue que al día siguiente todo ese gasto pues no servía para nada, porque se prohibió totalmente el consumo de tabaco en los interiores del local. Ahora que la COVID ha hecho que tampoco se pueda fumar en las terrazas, la Sociedad Española de Neumología aboga porque esas restricciones se mantengan de forma indefinida. Bueno, vamos con más cosas porque Canarias ha estado muy presente hoy en el Senado en Madrid. El presidente Ángel Víctor Torres ha demandado, Silvia Mascareño, corresponsabilidad, Silvia, con la crisis migratoria. Sí, Torres reclama la implicación de todas las instituciones en un gran pacto de Estado por la inmigración, pero además pide un frente común ante Europa, un frente común en doble vertiente, por una parte para rechazar esa propuesta de la Comisión Europea de que sean los territorios frontera como Canarias los que asuman toda la responsabilidad, y también para pedir más fondos para mejorar la atención a los extranjeros, sobre todo a los menores extranjeros no acompañados. Todo eso lo ha dicho aquí durante su comparecencia en la ponencia de insularidad de la Cámara Alta. He apelado a un gran acuerdo en el Senado y también en el Congreso para que demos la respuesta más adecuada al fenómeno migratorio. Que cuando un inmigrante pisa suelo canario, está pisando suelo europeo, está pisando suelo español. Esa realidad tiene que ser obligatoria y justamente compartida por el resto de las comunidades autónomas. Por cierto, Silvia, que a preguntas de la prensa, ya como secretario general de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres también se ha pronunciado sobre la próxima designación de un senador autonómico por Canarias. ¿Qué ha dicho? Pues sí, Torres ha querido desmarcarse de esas informaciones que aseguran que apoya a uno de los dos candidatos a próximo senador autonómico en esta Cámara, o bien al actual presidente de Fuerteventura, Blas Acosta, o al concejal de La Laguna, Santiago Pérez. Según Torres, esa decisión no está tomada, se tomará en su momento en los órganos pertinentes del partido. Eso lo haré en los órganos de dirección, ahí es donde hablaré y hablaremos. Y no fuera de ello. Habrá próximamente una convocatoria de la dirección del Partido Socialista, igual que hicimos en su momento, que hicimos una propuesta, ahí debatiremos, discutiremos, nos pondremos de acuerdo, que es como debe ser. Y por tanto hay que respetar a los órganos de dirección y ese es el foro. Ha habido más reacciones desde ahí, desde el Senado, por parte del Partido Popular, Coalición Canaria y también Agrupación Socialista Gomera. Que exija al Gobierno de España sensibilidad y que el REF, que insisto, está anclado en el Estatuto de Autonomía y por tanto de obligado cumplimiento por parte del Gobierno de España, sea tenido en cuenta a la hora de aplicar cualquier política. Desde el respeto al régimen económico y fiscal, desde las condiciones para la recuperación, con el plan de rescate del sector turístico, con la bajada de las tasas aéreas, con el cumplimiento de que se invierta en Canarias la media que en el resto de España. Necesitamos la solidaridad de las otras comunidades autónomas para recibir a estos migrantes. No podemos consentir que Canarias se convierta en una crisis, en una cárcel para los migrantes, y así se los hemos hecho saber, y el bloqueo no es la solución. Se habla de migración ahí en Madrid, pero también aquí en Canarias. La eurodiputada Sira Rego lamenta las condiciones en las que viven los migrantes que están en el campamento de las Raíces en Tenerife, un ambiente que calificaba de desolador. Rego señala directamente a la Unión Europea, los acusa de utilizar a Canarias de tapón para la migración. Acompañada por miembros de Podemos en Canarias, la eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, llegaba a las instalaciones del campamento de las Raíces pasadas las 10 de la mañana. Apenas media hora después, estas eran sus conclusiones. Nos vamos con una sensación bastante agridulce por cómo se están dando las políticas migratorias en términos generales. Creemos que hay que apostar porque haya traslados, hay que apostar porque haya un reparto solidario y vinculante entre todos los países de la Unión Europea. Canarias necesita más recursos para políticas de empleo, para Estado social fuerte, porque es la única manera de contrarrestar incluso estos conatos, estos brotes que hay xenófobos que nos preocupan notablemente. Ya en el exterior del centro, Rego ha recibido información de boca de los migrantes que esperan una solución que no llega por parte de las administraciones. Continente rico, sentemos hambre. Aquí necesitamos asilo y trabajar. Estos macrocentros no son la solución.
O sea, en Canarias hacemos un lanzamiento, un grito de ayuda desde la laguna, o sea, por la solidaridad. Entre aplausos se desplegaban las pancartas de quienes continúan la protesta pacífica en el exterior del campamento. Para la mayoría ha expirado el plazo de 72 horas. Con él también su plaza. Los chicos nos dicen que lo que quieren ellos es viajar a Europa. Este sábado volverán a concentrarse para reivindicar sus derechos y tratar de parar las deportaciones. Se espera que esta tarde a las 18 horas reabra sus puertas este CIE del Matorral en Fuerteventura, reconvertido en centro de emergencia para acoger a todas estas personas que han llegado a la isla en patera. Está previsto que las primeras 100 personas sean trasladadas desde la nave habilitada en Puerto del Rosario para acogerlos hasta el centro donde les van a atender desde Cruz Roja. Estamos al límite total, tanto en Cruz Roja como nosotros. La apertura del centro de acogida de emergencia en las instalaciones del CIE, que no es que se abra el CIE, sino que es un centro de emergencia, pues desahoga totalmente todos los recursos de 700 plazas, que viene de maravilla ahora mismo, porque además en la propia nave del Queso habían ya 100 personas con alta epidemiológica que había que sacar ya de ahí. Por tercer día consecutivo, las protestas han salido a las calles de Barcelona, especialmente por el ingreso en prisión del rapero Hasél. Hoy ha hablado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tercera noche de protestas violentas en Barcelona, Madrid y Valencia. Tercera noche de enfrentamientos con la policía e innumerables actos vandálicos. Observen cómo periodistas evitan que este coche quede totalmente calcinado, como esta moto que prende en fuego junto a colchones y contenedores. Miedo entre los vecinos, que desde sus casas observan atemorizados cómo el fuego supera la altura de los semáforos. Por ello se han tenido que desplegar dotaciones de bomberos para apagar no uno, ni dos, ni tres, sino fuegos casi imposibles de enumerar. Y quienes parecen defender la libertad de expresión a capa y espada, luego atacan la sede de este periódico en Cataluña. 2 mozos resultaron heridos, una pedrada en la cabeza, y en Valencia helicópteros hacen seguimiento desde el aire. Un control que no ha hecho falta en Baracaldo, porque allí se han protestado, pero de forma pacífica. Precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad. El balance: 16 detenidos en Barcelona y Valencia, y la previsión que este viernes las protestas continúen. Volvemos a Canarias para hablar de educación, porque Canarias va a crear casi 1.857 plazas nuevas de aquí a 2 años para el tramo de edad de 0 a 3 años. Con ese número se alcanzaría el 33% de las plazas, un dato que todavía sí está por debajo de la media nacional. La Consejería además ha confirmado que ya hay 31 guarderías pendientes de convertirse en centros infantiles. Un anuncio realizado en el Parlamento Canario, donde los grupos políticos han instado a la consejera a mejorar las infraestructuras educativas. La consejera Manuela Armas confirma que están trabajando con los ayuntamientos para agilizar las obras en los centros. Precisamente Manuela Armas confirmaba también hoy, lo decía, que las oposiciones de educación se van a realizar este año, pese a que el sindicato STEC había solicitado un aplazamiento. La consejera pretende evitar el efecto llamada de otras comunidades con el cambio de fecha y ha asegurado que ese proceso selectivo se va a celebrar con todas las garantías sanitarias. Que hay mucha gente que ha estudiado precisamente para tener la oportunidad de presentarse, nos parecería injusto que ahora nosotros dijéramos que no. Se hará con todas las medidas de seguridad que se tengan que tener y coincidimos con el resto de las comunidades de España, porque siempre lo hemos hecho así, para que pues, no haya ese efecto llamada que suele haber y que esas plazas pues, queden en Canarias para la gente que vive aquí. Bueno, hoy es 19 de febrero y se conmemora el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte. Porque tal día como hoy nacía el futbolista británico, aquí lo tienen, Justin Fashanu, primer futbolista, primer deportista profesional que declaraba en público ante los medios su homosexualidad, y esto fue en 1990. El colectivo Gamá, junto al Gobierno de Canarias, han presentado la Liga Arcoíris. Se trata de un protocolo de actuación para que los centros deportivos sean espacios seguros, sin ningún tipo de discriminación por identidad o expresión de género. Ya 16 municipios gran canarios se han sumado a esta iniciativa con un centenar de espacios deportivos. El objetivo es
ampliarlo y que llegue a toda Canarias. Espacios que sean cómodos para las personas, tengan la diversidad que tengan. Medidas de formación para el personal que trabaja en estas instalaciones deportivas, para que sepa en todo momento cómo actuar ante situaciones de LGTB-fobia. El que, por ejemplo, se regule en las fichas de inscripción o de matriculación de estos centros la realidad de las diversidades. La plataforma El Pueblo tiene hambre ha pedido al diputado del Común que actúe de oficio para tratar de dar respuesta a las familias afectadas por posibles desahucios. Hoy se han reunido para hablar de las más de 130 familias en riesgo tan solo en Tenerife. Aseguran que hay muchos casos que están frenados por el estado de alarma, pero advierte de que a partir de mayo podríamos estar ante un grave problema social. El diputado les ha escuchado y asegura que va a mediar para intentar buscar una solución. Cero turístico, lo que implica en zonas turísticas la gente no tiene trabajo, no pueden pagar alquileres. ¿Y qué hacen? Si tienen familias, tienen menores, tienen ancianos a quien cuidar, ¿qué van a dejar? Que se rompa la familia con todo lo que eso, pues buscan una solución. Casas vacías. No tenemos la competencia de solucionar el derecho a la vivienda, pero sí tenemos la competencia de exigir a la Administración Pública el cumplimiento. El Grupo Municipal de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria denuncian que se incumple con la financiación, las partidas de las políticas sociales. No podemos seguir siendo tan tibios y conformarnos con las migajas que el Gobierno de Canarias le está dando en estos momentos a este ayuntamiento. El alcalde tiene que ser más beligerante y pedir la financiación que le corresponde. De en torno a los 14 millones de euros que deberíamos de recibir como mínimo para los servicios en condiciones de atender la emergencia, el Gobierno de Canarias está dando solamente 5 millones de euros. 30 nuevos inspectores de la Policía Nacional han jurado hoy su cargo en un acto que ven presidido por el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana. Forman parte de la promoción 32 de la escala ejecutiva de este cuerpo. La mayoría se va a incorporar a las dos capitales canarias. Además de estos nuevos agentes, la Policía Nacional ha ofertado 309 plazas, lo que supone 87 más que el año pasado. Y en La Gomera ya se ha recuperado el cuerpo que fue encontrado sin vida en el interior de una cueva de complicado acceso. Este viernes el equipo de rescate de montaña de la Guardia Civil lograba llegar hasta ese lugar y recuperar, Llurena Goya, el cadáver que podría llevar ahí hace ya meses. Sí, pasadas las 12 del mediodía, el equipo especial de rescate de montaña de la Guardia Civil lograba recuperar el cuerpo sin vida que en la tarde de ayer 2 turistas alemanes encontraban en la cueva que está detrás de mí, una cueva poco transitada de difícil acceso conocida como la Cueva del Diablo. La Policía Judicial se encarga ahora de la investigación para esclarecer los hechos. Aún se desconoce la identidad. Se estima con las primeras comprobaciones que el cuerpo podría llevar ahí varios meses y aparentemente no muestra signos de violencia. También se han encontrado algunas pertenencias junto al cuerpo. Esos restos serán trasladados al anatómico forense para determinar las causas de la muerte. Dos turistas alemanes que justamente pasearon por esa zona acudieron a las oficinas del puerto para advertirnos de que había un cadáver dentro de la cueva, detrás del puerto. Nosotros nos pusimos en contacto con la Guardia Civil. La Guardia Civil acudió a la zona, comprobó efectivamente que había un cadáver y también nos dijeron un poco que estaba en bastante avanzado estado de descomposición. Hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados un hombre al que se está acusando de abusar sexualmente de 5 de sus nietos. A pesar de que hay testigos y denuncia lo que ha motivado el juicio, él lo niega todo y dice que no sabe por qué le están acusando. El fiscal pide para este hombre 34 años de cárcel por presuntamente haber abusado sexualmente de 5 de sus nietos cuando estos tenían menos de 16 años. ¿En alguna ocasión cuando su nieta se ha quedado a dormir en su vivienda, usted la ha tocado en su cuerpo? No, nunca, solamente cuando me decía ella que le rascara porque tenía una enfermedad en la piel. Según las acusaciones, fue una de sus hijas quien detectó los presuntos abusos al notar actitudes extrañas en la niña, que acabaría relatando los hechos. Cariño, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Y me dice, sí, mami, sí.
Y me puedes contar, la niña me contó, pero me contó la puntita al iceberg. ¿Puede ver usted algún motivo, alguna razón, alguna explicación que usted conozca por la cual su nieta cuenta esas cosas que usted dice que son mentiras? No. El acusado tampoco pudo explicar qué razón tendrían el resto de testigos para inventarse unas acusaciones como las que otra de las niñas contó a su madre en una carta. ¿A quién le mostraste tú ese papel? A mi madre. Yo sabía realmente la verdad y no lo había dicho. En esa carta me decía que había sufrido tocamiento. Después a mí me lo contó todo. Se me removió el pasado porque mi padre con 15 años intentó abusar de mí. Bueno, y el pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo dictaba sentencia. Concluyó que los riders, los repartidores de comidas y de paquetes, son realmente falsos autónomos. El Ministerio de Trabajo, junto a la patronal, también los sindicatos, recientemente han llegado a un principio de acuerdo para regularizar este sector a través de una nueva ley que convierta a estos trabajadores en asalariados. Pero no todos los repartidores están de acuerdo. 4 de febrero, pitazos en contra de la futura ley de plataformas digitales, más conocida como Ley Rider. Que se nos reconozca la figura de autónomo digital. Una vez se reconozca esa figura, pues incorporarla en el RETA. Actualmente son trabajadores autónomos. El gremio está dividido. Unos quieren ser asalariados, otros no. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que establece que el personal que trabaja para las plataformas digitales, estas plataformas digitales en realidad son agencias de transporte y por lo tanto ese personal tiene que ser personal laboral. El Tribunal Supremo entiende que son falsos autónomos. No elige libremente las tareas que va a realizar, sino que le vienen impuestas, por así decirlo, por el empresario. Además, usa los medios productivos de la empresa y sigue esas directrices o estrategias empresariales. Incluso la propia retribución del trabajador no viene fijada por él, sino por la propia empresa. Globo, Amazon o Uber funcionan de esta manera. En España se calcula que hay 30.000 repartidores. Algunos cuentan su experiencia en Internet. Un día trabajando en Uber, 26 euros por 5 horas. Luego de ahí tenéis que descontarle el IVA y el IRPF. Pongamos que haces pues unos 20-25 días al mes, de 4 a 8 horas, puedes sacarte una media, un aproximado de entre 1.000 y 1.500 euros y todo sale bien. El 3 de marzo los riders que están en contra de ser asalariados saldrán nuevamente a la calle a manifestarse, mientras el gobierno estatal trabaja en la regularización del sector. Los trabajadores del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura exigen celeridad al Ministerio de Transición Ecológica para contestar al nuevo proyecto entregado por la cadena Riu que les permita volver a su trabajo. Según la plataforma Salvar el Oliva Beach, es el cuarto proyecto que presentan ajustándose a los retoques que proponen desde el Ministerio. Y piden también al Gobierno canario amparo ante el desespero de estas más de 400 familias. El día 10 se envía un proyecto refundido con todos los cambios exigidos. Queremos que, por favor, en los próximos 10 días urgentemente se diga si ya se puede dar vía libre al proyecto. Vamos a ir toda la familia, los 400 trabajadores más la familia, y nos vamos a quedar ahí frente a la presidencia del gobierno, y hasta que no se solucione no vamos a salir de allí. No todo es malo cuando hablamos de Calima. Aunque parezca algo muy increíble, resulta beneficiosa para la vegetación. Bueno, y más, eso, y también amplía nuestro territorio. ¿No se lo creen? Vamos a verlo. En cada episodio de Calima que sufren las islas informamos de los perjuicios que el polvo en suspensión trae consigo, sobre todo los sanitarios. Sin embargo, el también conocido como siroco tiene beneficios para nuestra vegetación. El motivo es que a menos de 300 kilómetros en el continente africano se encuentra la mayor reserva de fosfato del mundo, por lo que en la masa de aire que llega a Canarias no solo viaja a Calima, sino también se transportan muchos tipos de minerales que son ricos en nutrientes y que favorecen la exuberancia vegetal de las islas, entre ellos el fosfato. Esos fosfatos se transportan por el aire y al final caen en Canarias, o sea que en principio podría incluso servir de fertilizante. Un nutriente que se utiliza, por ejemplo, en los viveros tras la germinación y que ayuda a que la planta crezca. De ahí que tras las lluvias nuestra tierra brote enseguida. La calima en Canarias es un episodio cíclico irregular. El 20% del año nos acompaña el polvo en suspensión. En cuanto a cantidad de material que viene, se ha estimado aproximadamente, estamos hablando de unas 20 toneladas
de calima que llega. Por tanto, además de ayudar a pintar de verde nuestros campos, la tierra del Sáhara también hace crecer nuestro territorio. Y luego viene el viento y la lluvia que limpia toda esa calima. Las últimas que han caído, hablamos de lluvias y nevadas, en La Palma, por ejemplo, han saciado mucho la sed del campo. Hacía años que no veíamos las balsas de la isla al nivel que tienen ahora mismo, pero el sector palmero, aunque aliviados están, no bajan la guardia. Las cifras lo evidencian. Hace un año por esta fecha los embalses de La Palma estaban tan solo al 38% de su capacidad. Hoy la imagen es otra bien distinta. La media de llenado es del 79% y este incremento ya lo nota el sector primario. Se han pospuesto los riegos. Lógicamente ahora se empezará de nuevo, si no llueve en este fin de semana, tenemos que volver a empezar a regar, pero todo ese tiempo de ahorro de agua es, que es dinero que no se gasta, que no lo gasta el propio agricultor en aquello, pero al mismo tiempo es tener agua para luego cuando la necesitamos en verano. Este incremento de las reservas hídricas de La Palma, que tiene 7 de sus 11 principales embalses prácticamente llenos, hace que los agricultores afronten los próximos meses con más tranquilidad en lo que al riego de sus cultivos se refiere, aunque desde el sector tienen claro que no hay que bajar la guardia. La climatología es incierta y es importante que pensemos en que este año hemos tenido lluvias, pero no sabemos qué va a pasar el próximo año, con lo cual es importante anticiparse y trabajar en el aprovechamiento del agua. La mejoría de los embalses se refleja especialmente en la laguna de Barlovento, la principal despensa hidráulica de la isla, que luce una de las mejores imágenes de los últimos años. 3 de las organizaciones más representativas del sector primario canario han reclamado hoy en esta comisión parlamentaria la necesidad de proteger la agricultura y la ganadería autóctonas. Dicen que las grandes superficies compiten de manera desleal con el producto del país, el canario, y que no se cubren los costes de producción. Y lo del 2020 que ya no... La iglesia de Arucas, en Gran Canaria, símbolo del neogótico aquí en el archipiélago, sufre un deterioro considerable desde hace ya años. 2.800 piezas de ese templo gran canario van a ser revisadas en las próximas semanas. Más de un centenar de ellas ya se han perdido al desprenderse de la fachada y caer al suelo. Es una auténtica pieza de orfebrería de grandes dimensiones. Esta es la gran joya de la arquitectura contemporánea de Canarias. No de Gran Canaria, sino de Canarias. Una joya que está enferma. El tema de la piedra, cuando está con el hierro de la piedra al forzarse, y además la humedad y demás hace que se quiebre esa piedra. No eran buenas amistades el nuevo material de los cementos que se utilizaban en esa época con los hierros dulces que se usaban en ese momento. Pináculos, gabletes y rosetones no han resistido el paso del tiempo. En 2016 muchas de estas piezas se desprendieron de la fachada y 200 que estaban en mal estado fueron retiradas. Hemos encargado un estudio de alrededor de 100.000 euros para analizar la situación real del templo. Se analizarán 2.800 piezas y se restaurarán las que peor estado presenten. Bueno, pues como este templo hay otros muchos, en Canarias hay más de 500 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015. Le hemos preguntado por esto a la diócesis de Canarias. Dicen que en este sentido están tranquilos por su actuación en el archipiélago. En ningún momento nosotros estamos apropiándonos de algo que no es nuestro, porque si nosotros no tenemos documentos que nos acrediten que esa propiedad sea nuestra, el registrador nos dice, mire, usted no lo puede registrar a nombre suyo. Bueno, y se acaban ahora mismo de actualizar los datos sanitarios de la pandemia. María Mendoza, últimas 24 horas, cuéntanos. Son 173 los nuevos casos que acaba de comunicar Sanidad en el archipiélago. En el caso de Gran Canaria, dobla casi los que se comunicaron en el día de ayer, 81 nuevos positivos en total, son 66 en Tenerife, que sigue en esa tendencia estable de las últimas semanas, 12 en Lanzarote, 10 en Fuerteventura. Lo que sigue bajando es el número de casos activos y eso se debe al número de personas que superan la enfermedad. Hoy casi 450 más. La triste noticia, un nuevo fallecido. Bueno, gracias María Mendoza por esa última actualización. 173 nuevos positivos en el archipiélago en las últimas 24 horas. No bajen la guardia. Otro asunto, ya está, vamos a mirar al espacio. Perseverance ya está en Marte para buscar restos de vida. Aterrizaba en un cráter que nos resulta muy canario, aunque sea por el nombre, Timanfaya.
Después de un viaje de 400 millones de kilómetros, el vehículo de exploración Perseverance toma tierra en Marte, en el cráter de Timanfaya. Este aparato de la NASA ha sido desarrollado por Estados Unidos junto a varios países europeos, entre ellos España. La nave lleva cámaras y micrófonos que captaron este momento histórico y que son claves en la misión, tratar de localizar rastros de vida pasada en el planeta rojo. Esta misión es increíble desde el punto de vista tecnológico y científico. Recolectará muestras que se traerán a la Tierra. Sobre todo, es la mayor exploración del planeta que permitirá entender mejor Marte, la evolución de Marte. Estados Unidos se ha convertido en el único país que ha llevado 5 vehículos de exploración a la superficie de Marte, un hito que le sitúa por delante de China. El país asiático en unas semanas intentará llegar con un orbitador, un aterrizador y un vehículo móvil, algo que no se ha hecho nunca. Los telescopios Magic de La Palma están buscando banda sonora para su movimiento. Primera opción esta, el hip hop. Pero también podría ser este Immortal Vals de Strauss. O algo más moderno, este clásico del grupo Wham. Ustedes pueden ya votar en la cuenta de Twitter de estos telescopios Magic del Roque de los Muchachos, diversión y ciencia para unos instrumentos, ahí los tienen, que han puesto el ojo del hombre muy lejos en el universo. La encuesta sigue abierta en Twitter. Bueno, música ahí para el espacio y vuelta a la tierra. Muchos centros escolares de Canarias están despidiendo este viernes de piñata del carnaval, bueno, de la manera más original que pueden, ya hasta donde deja la pandemia. El Colegio Los Dragos en Santa Cruz de Tenerife nos ha invitado y nos ha abierto sus puertas. Buenos días, chicos. Hoy viernes de piñata. Y así de ilusionados y disfrazados entraban los alumnos del Colegio Los Dragos para despedir el carnaval. Toma de temperatura, gel para las manos y divididos en grupos burbuja. Una semana de actividades para los más pequeños. Hemos empezado desde el viernes pasado con el desfile de tocados y las exposiciones. El martes vinimos en pijama y hoy, por supuesto, pues como siempre, como todos los años, vinimos disfrazados. Y es que ellos mismos reconocen que está siendo bastante diferente por los temas del COVID, pero aún así nos lo hemos pasado bastante bien. Nos la hemos apañado y genial. Una motivación extra ha sido utilizar la tecnología y el baile. Pues una manera, sobre todo en el área de música, que ellos a través de los movimientos se sepan expresar, también a través del canto. Con actuaciones como esta que nos han querido enseñar, porque hoy su objetivo era este. Traer el carnaval, como dice la canción, al mundo entero. Canarias Escultura aborda este sábado el papel que juegan artistas y creadores en general ante una situación tan grave en cuanto a vulneración de derechos humanos como la que están viviendo los migrantes. Y partiendo del espectáculo Moria, dirigido por Mario Vega y sin perder de vista lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro archipiélago, Canarias Escultura va a hablar este sábado a las 2:10, no se lo pierdan, sobre Islas Jaula. Islas Jaula, así es como ha dado en bautizarse el fenómeno vivido en Lesbos, por ejemplo, o en Lampedusa, o ahora en Canarias, lugares de donde no se permite salir a personas como Sora o como Dawa, las migrantes a las que dan vida Ruth Sánchez y Marta Viera, en la producción Moria, de Una Hora Menos. Hacemos una recreación junto con ellas, a nivel documental también, de su historia. Nos hablaron de un campo desolador, o sea, era una situación terrible, y más teniendo en cuenta que se encuentra dentro de Europa. Estas personas llegan a Europa con toda la felicidad, la alegría de haber podido y haber conseguido llegar hasta Europa para encontrarse en unas situaciones infrahumanas. El viaje a Lesbos y el contacto directo con la catastrófica situación de los migrantes marcó casi la obligación de tomar partido para los responsables de la obra. Tal cual se vive ahora mismo nos hace mirarnos solamente a nosotros mismos y creo que ahí estamos perdiendo todos. Les hacemos perder a ellos por cómo los tratamos y por todo lo que les negamos, y perdemos nosotros porque perdemos como personas. La obra de teatro y la película Incendios ya reflejaban la crudeza de la vida del migrante y las terribles consecuencias de la vida en zona de guerra. Fotógrafos, cineastas, periodistas, todos pasan por Canarias Escultura este sábado para reflexionar sobre el papel de los agentes culturales ante esta enorme crisis humanitaria. Y esta selección de artistas canarios nacionales e internacionales que expresan a su manera la perspectiva de las relaciones humanas y del propio ser. Son 16 obras que conforman
Amable desarme del yo. Es una exposición ideada antes de la pandemia, pero que, según su comisaria, ha tomado mayor dimensión a raíz de los últimos acontecimientos. Se ha inaugurado hoy en la Sala de la Regenta, que tienen un adelanto en Las Palmas de Gran Canaria. Allí se han estrenado Handball también. Es una proyección que su creador ideó en el confinamiento. La pueden visitar hasta el 17 de abril. Artistas de diferentes contextos, de diferentes formatos, están tratando de hacer un diagnóstico de esto que estamos hablando, de esta cultura narcisista, individualista, o bien intentando plantear posibles salidas. Nace primero en las redes sociales y luego, pues, a medida que va creciendo el proyecto, pues se fue madurando hasta terminar siendo un motor, más o menos un motor en el que puedo trabajar de diferentes especies multimediales. Y antes de terminar, Armando Vallejo ya está por aquí para adelantarnos qué trae ahora en la crónica deportiva. Seguro que muchas cosas. Sí, este fin de semana buscan identidad, su sitio los equipos canarios, el Tenerife y Las Palmas, para ver si mirar hacia arriba o hacia abajo en la clasificación. La Unión Deportiva juega mañana frente al Cartagena. Vienen los amarillos de perder 3 partidos consecutivos, antes de eso ganar 3 consecutivos. Así que mucho va a depender de ese partido de mañana, eso si mirar hacia arriba o hacia abajo. El Tenerife está en buen momento. El presidente decía, Concepción, el lunes pasado, que incluso pueden llegar a la zona alta para luchar por el ascenso. Bueno, pues para eso hay que puntuar este fin de semana, por ejemplo, el domingo, frente al poderoso Leganés. Pues enseguida vamos con todos los deportes. Gracias, Armando. Nada. Enseguida, Armando Vallejo. Antes una nota de cultura también. El pintor lanzaroteño Germán Páez expone estos días en el SICA, que está en Las Palmas de Gran Canaria, La belleza de las pequeñas cosas, así se titula. Es esta muestra de pequeñas piezas con la que el autor quiere invitar a disfrutar de la belleza que se esconde en las imágenes cotidianas que tenemos delante de nuestros ojos y que muchas veces pasan desapercibidas, desde la hoja de una palmera hasta un paisaje completo. La pueden visitar hasta el 5 de marzo. Y así, con esta mirada, nos despedimos. No sin antes desearles a todos muy buen fin de semana. Descansen y disfrútenlo. Hasta el lunes. Buenas tardes.